Miren el paisaje y miren dónde está nadando Togo. Imagínense una cosa semejante. ¡Wow! ¡Qué lugar Togo! ¡Qué suerte tuvo Togo cuando llegó a esta familia! Estamos tratando de decidir a dónde vamos, cuál va a ser la próxima parada. Mucho más lagos, ¿sí? Muchos lagos. Recién terminamos de tomar el té. ¡Qué linda experiencia! Y nos hemos despertado bien tempranito para sacarlo a pasear a Togo. Bueno amigos, hoy los vamos a llevar de paseo a un parque nacional, el Parque Waterton. Hola, hola. Hola familia. ¿Cómo estamos? Bien, aquí cansándolo a Togo antes de salir de viaje. Ya, tenemos un perro bien nervioso, así que lo tenemos que cansar para que pueda Viajar disfrutar tranquilo. el viaje, ya. No, Toguchi. A ver. No, Toguchi, así es viajar contigo, ¿eh? Así que la primera parada del día es su lago favorito. Muy bien, Togo. Te vamos a hacer nadar hasta que no puedas más. Y ahí duermes en el auto. Ese es el plan. ¿Buena idea, Bambi? Cuidado que te sacude, ¿eh? Ahí va. Now you're gonna take it easy, ¿eh? Oh, yes. Now you Te take vas it a easy. portar bien, ¿ah? A dormir. Have a nap. Bueno amigos, antes de llegar al Parque Nacional, unos 10 minutos antes, hay como una reserva donde se supone que uno puede ver bisonte. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Este es uno de los pocos lugares en la provincia. Is it like a savannah? Ok familia, encontramos a los bisontes finalmente. Ahí están echados al costado del agua. Como pueden ver, yo les había comentado de los alambrados que tienen que tener para mantener estos bichos adentro. Son todos alambrados hechos con cañerías y alambres especiales. Pero sí, ahí están, al ladito de la laguna. ¿Qué decís, Togo? ¿Ah? ¿Te gustan esos? ¿Ah? Ok, Togo, estamos bien, Togo, no pasa nada. Ok, así que bueno, esta fue la parada antes de entrar al Parque Waterton. Y hoy vamos a dejar que el paisaje les comente la razón por la cual nos vinimos a vivir a esta zona. Van a ver qué lugar. Y les menciono una cosa más, si es que llegan a hacer este recorrido en busca de los bisontes, no se pueden bajar del auto, tienen que quedarse en el vehículo porque estos son animales bien grandes y poderosos y tienen que ir con cuidado. Así que bueno, Yeah, no wonder we vimos didn't see it. bisontes, eso fue.
Bueno, llegamos al parque, entramos a Waterton. Esta es nuestra primera parada, una playita para Togo. Miren esto. Miren el paisaje y miren dónde está nadando Togo. Imagínense una cosa semejante. Ahí va el agua. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Wow! ¡Qué lugar, Togo! ¡Qué suerte tuvo Togo cuando llegó a esta familia! Togo de vacaciones. Togo en las montañas rocosas. Look where he's swimming. Unbelievable. I mean, a dog swimming in a place like this. How lucky can he get? ¿Qué nos cuentas? Bueno, familia, aquí tienen el parque Waterton. Acá atrás está el hotel, famoso hotel Príncipe de Gales, ¿no? Sí. El nombre es en homenaje al que abdicó, al rey, ¿no? Eduardo. Eduardo, el que se casó con la Wallis Simpson, porque ella era una mujer divorciada, etcétera. No, entonces él no se podía casar legalmente y tuvo que elegir entre el trono o la vida con ella, y eligió la vida con ella, y por eso que dejó el trono. Entonces el hotel está en homenaje a él, el nombre. Príncipe de Gales, sí. Prince of Wales. Yep. El hotel lo cierran acá, este parque lo cierran para fines de septiembre, ¿no? Ya, uno puede visitar el parque en el invierno, pero el hotel está cerrado. Solo abre de mayo a septiembre, mediados de mayo. Y otra cosa es que otra cosa es de que para hospedarse en este hotel hay que reservar más o menos con un año de anticipación. No es cosa de venir acá y decir, bueno, me quiero quedar y registrarse y quedarse a pasar la noche. No, no funciona así, hay una lista de espera. ¿Okay? Hoy vamos a ir a tomar el té ahí adentro y ya les vamos a mostrar un poquito más de cómo es el lugar. ¿Okay? Pero somos nosotros, hay 2 señoras allá y no hay nadie más, lo tenemos todo para nosotros. Estamos en pleno verano y esa es la hermosura de este lugar y de Canadá y de esta zona, que no está atestado de turistas todavía. Uno encuentra la naturaleza y se siente como que tiene lugar para moverse y respirar, para aletear, como quien dice. Eso es lo que a mí me gusta. Esto está especial. Y Togo, bueno, miren ustedes. Pensar que hay gente que viene de la otra punta del mundo a visitar un lugar como esto, y Togo está nadando aquí en el medio de este hermoso lago. Lo único que no trajimos y no me olvidé de traer es la ropa de baño. ¡Qué error! La próxima vez. Hoy me metía sí o sí a nadar con el Togo en este lago de agua cristalina. El agua acá en la orillita es increíble porque las piedritas son todas lisas, chatas y de diferentes colores. Y cuando uno viene aquí al costadito del agua, voy a mostrarle, vení. A ver. Miren cómo brillan abajo del agua. Así que bueno, vamos a caminar un poquito por la playa. Vamos. Y después vamos al próximo destino. Ok. Vamos. A ver, Togo, te sacamos una foto en el tipi. Can we get a photo of Togo inside the teepee? Will he cooperate? I don't know, guys. I don't know about this. This is strange. Paramos en el centro de información, así que ahora tenemos nuestro mapita. Estamos tratando de decidir a dónde vamos, cuál va a ser la próxima parada. Muchos más lagos, ¿sí? Muchos lagos. Creo que para el perro vamos a ir a Akamina y Cameron, que son senderos cortos
y hay agua para él. Y mira, regresó tu papá, Togo. Regresó. Y bueno, mira esa carita. ¿Cómo se portó? ¿Cómo se portó? Mal. Papi, papi, te ¿Tuviste whining? Ok, te cambio. Otra parada para Togo, para el Toguch, El nadador. el nadador, natatorios. Anda a tomar agua. Va, Togo. Oh, un río, Togo. ¿Qué te parece? Ya. Qué lindo río. ¿Te animas a meterte? Dale, Togi. No tiene mucha experiencia con ríos. No tiene profundidad. Ya. Acá estamos en un... No es un río, más que nada parece ser un poco más grande que un arroyo de montaña, con un agua cristalina. Ustedes no se dan una idea de lo que es esto, dan ganas de meter la cabeza ahí adentro y tomársela a tragos. Y lo único que aquí en el año 2017 fue que hubo un incendio forestal muy grande en este parque nacional, pero esto va a necesitar 20, 25 años hasta que más o menos podamos ver algo otra vez de forestación. Parece algo salido de una serie de esas de apocalípticas de ciencia ficción, ¿no? Cuando uno ve un lugar así. La zona de barbecue, de asado. Sí, esta es la zona donde están las mesas para los que quieran hacer un asado. Esto para que lo use el que quiera usarlo. Ahí están los baños. ¿Qué les puedo decir? Está todo preparado. Hay instalaciones de todo tipo para que la gente pueda venir en confort, ¿no? Que si necesita un baño no tenga que ir a meterse en medio del bosque a utilizar o ese tipo de cosas. Las mesitas también están preparadas para que si usted quiere hacer un asado, miren, no queme la mesa de madera, entonces tiene esto para apoyar la parrilla. Y Esa muchos parrilla. también usan esa parrilla de camping con las latas de Sí, gas, como es. de gas, sí, de gas comprimido que Sí. vienen las parrillitas para campamento también. O sea que sí, está todo preparado, es lindo, acá hay sombra al lado de ese hermoso arroyo o pequeño río, si se quiere. Es interesante porque han pensado hasta en poner una estufita para que genere un poco de calor, porque las temperaturas acá son distintas, ¿eh? Se siente que el aire acá ya en este lugar está más fresco y estamos a mediados de agosto, o sea que en unas semanas más aquí ya va a haber que venir con un abriguito porque se siente. Queremos ver si aparece un oso o algo, no hemos visto nada. Ciervos, Todavía cualquier no. cantidad, andan Sí. por todos lados los ciervos, pero osos no hemos visto nada. Así que bueno, en cualquier momento salta uno delante del auto, ¿no? Boom. No. Come on, go. It's running now. In the bush. Go in the bush. Not on the road.
familia, ¿cómo están? Estamos en el hotel para tomar nuestro té de la tarde. High tea. High tea? Only in Canada, pity. Yeah. Y les quiero mostrar cuál es la vista al lado de la mesa donde estamos sentados. Miren. Hello. Hi, welcome. Hi. My name's Alyssa. I'll be your server today. Welcome to afternoon tea. Bueno, entonces, como ustedes saben, nos tuvimos que separar en dos grupos por el tema de Togo. Acá no lo dejan entrar. Y si se queda en el auto, probablemente cuando regresamos encontremos la mitad de los asientos nada más. O sea que Audrey y Samuel se quedaron con él y después cuando terminamos nosotros vienen ellos a tomar su té y van a grabar más, por supuesto, y de mejor calidad. Pero bueno, aquí estoy con mi esposa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Te gusta el lugar? Sí, está lindo. Sí, Muy ¿no? lindo ya. Muy bonito, ¿verdad? Ok. Y sí, vamos a tomar un té y viene con dulces y con cosas saladas. Aquí empezaron a llegar las cosas. Les quiero mostrar la bolsita de té. Pienso que algo vamos a mordisquear, así que después les cuento. Intermisión. Acabamos de terminar. Anyone interested in a glass? Estuvo muy bueno. Hicimos un cambio. Yo me comí todo lo salado, mi esposa se comió todos los dulces. Sí, no quedó nada. El té muy rico, yo pedí el Earl Grey. ¿Y tú pediste? Vanilla bean. Ahora vamos a salir un poco aquí al patio y les vamos a mostrar un poquitito más de el panorama que tiene este lugar. Este hotel cierra en el mes de septiembre y queda cerrado todo el invierno. El hotel no tiene ni aire acondicionado ni calefacción. Está construido bien a la época 1920, tal vez después voy a fijarme cuándo lo construyeron. Tiene 6 o 7 pisos y no tiene ascensor tampoco. O sea que los cuartos son pequeños, bastante espartanos si se quiere. Pero tiene un público que, como les digo, hay que reservar un año con anticipación para poder hospedarse aquí. Y los precios no son una locura tampoco, son... ¿Cuánto estaba más o menos un cuarto? 260. El cuarto. 2 personas. El cuarto doble, unos $260 canadienses por día, por noche, ¿no? Nos tomamos un hermoso té y viene con, les explico, tres niveles. Abajo tenían 2 sándwiches de huevo con salmón, salmón y mayonesa, con pan de miga. Después tenían otros 2 sándwiches de pepino y tenían 2 rolos de prosciutto o jamón crudo en Argentina, ¿no? En el piso medio tenían 4 escones. 2 con crema y una fresa encima y el otro de arándanos, una cosa por el estilo. Y arriba estaban todos los dulces ya, ¿no? O sea que sí, no fue mucho, pero suficiente como para quedar satisfecho. Familia, ahí lo tienen. La majestuosidad de las rocosas canadienses. Échenle un vistazo a esto y después me cuentan. Esta parte es la que les va a explicar la razón por la cual decidimos mudarnos a la provincia de Alberta. Sin palabras, cuando vean esto no hace falta más nada. Miren qué cosa más linda. Bueno, ahí lo tienen. ¿Qué les pareció? No sé si esta GoPro alcance a tomar los colores del lago, pero es una cosa hermosa, divina. Un turquesa en las zonas donde es menos profundo. Abajo se ve que tiene piedra blanca o arena, no sé qué, unas playas, pero dan ganas de zambullirse, ¿eh? Capaz que mañana me meto con estos shorts nomás. ¿Qué parece? Okay. Me parece que mañana me animo y me meto con estos shorts. Traje otro par de shorts, así que si se mojan no importa. El agua debe estar helada, es poco, porque esto todavía hay cerros que todavía tienen nieve, o sea que, y esto es de cielo, de montaña. Vamos a ver si llamamos por teléfono a Audrey y a Samuel para que nos vengan a buscar
y toman ellos el té y nos vamos nosotros a dar una vueltita con Togo. Y sí, veremos qué hacemos después en el resto de la tarde, porque recién son las 2 de la tarde y no nos podemos registrar, hacer el check-in en el hotel hasta las 4. Recién terminamos de tomar el té. Qué linda experiencia. Las vistas desde el salón de té son hermosas, pero ahora que hemos salido afuera a la terraza, estamos rodeados por montaña, bosque, lago. Linda vista, sí. Espectaculares. 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 Sí, panorámico. Ya, en todas direcciones. Exactamente. Y sí, no lo puedo creer que mis padres ahora viven en esta provincia, así que cada vez que andemos por Canadá, Sí. este es nuestro nuevo hogar, las montañas, las Sí. rocallosas. Miren eso. Pero en fin, tengo mi cajita con los postrecitos que no pude terminar y ahora vamos a reunirnos con mis padres y con Togo y ya vamos al hotel a hacer el check-in y descansar un poco. Ya estamos en el hotel. Nos estamos quedando en el Waterton Lodges Resort o algo por el estilo. Y las habitaciones son así. Estamos en un segundo piso, así que tenemos como un techo de ático. 2 camas. Samuel ya prendió el aire acondicionado. Hola amigos. Hace calor, ¿no? El gran asado, gran siesta. Gran siesta, no Sí. asado. ¿Qué está diciendo? Y sí, mis padres están en otro edificio porque tienen al perro, así que solo dan ciertas habitaciones para mascotas. Pero bueno, el lugar está lindo, se ve cómodo, así que vamos a descansar un rato y luego salimos a recorrer el pueblo de Waterton. Así que nos vemos. Bueno amigos, no sé si lo van a poder creer, pero Samuel se ha comido un hot dog, Sí. poutine, esas papas fritas con queso y gravy. Se tomó un slushy, hielo con azúcar básicamente, y ahora Y helado. dos bolsas de helado. ¿Qué sabor? Sí, ron y pasas y cheesecake. Cheesecake Sí. con arándanos, ¿no? Mm, Blueberry cheesecake, ujú, sí, ujú. ya. Muy rico. Este lugar se llama The Big Scoop y la gran cucharada o algo por el estilo. Exactamente. Sirven tremendas porciones de helado en este lugar. Y así estamos terminando la tarde aquí en el pueblito de Waterton, en las montañas rocosas, comiendo un helado aquí a las orillas del lago. ¿Qué tal? Muy bien.
Buenos días amigos, es día 2 aquí en el Parque Nacional de Waterton y nos hemos despertado bien tempranito, 7 de la mañana, para sacarlo a pasear a Togo. Y hoy estamos haciendo el sendero que se llama Red Rock Canyon, el cañón de piedras rojas. Ese piso no te gusta, no te gusta. Isn't it amazing? Totally is. Totally amazing. Bueno amigos, hemos parado aquí en un punto panorámico porque hoy conocimos a un turista que nos contó que esta mañana vio 2 osos negros aquí en este parque. Así que nosotros también estamos manejando y medio como que escaneando el paisaje, el panorama, a ver si vemos algo. Pero todavía no. Hemos visto ciervos Sí. y bisontes. Sí. ¿Oso? Nada. No. ¿Oso? No. No. Entonces amigos, creo que este es el único oso que vamos a ver. Es un cartel de un osito y es una advertencia que dice: no se bajen de los autos si ven un oso, no se acerquen porque los osos parecen tranquilos, pero el temperamento puede cambiar inesperadamente. Así que ya, ahí lo tienen. Así es un oso. Natatorius con Togo. Buenos días familia, Buenos días. ¿cómo están ustedes? Yo creo que muy bien. Otro día en el paraíso. Pasamos la noche en un pequeño, sería como una especie de motel. Nada fuera de este mundo, una cosa bastante simple y bien espartana, como quien dice.
Pero bueno, a Togo no le interesó mucho, pasó la noche bastante inquieto, quería salir de ahí. A él le gusta quedarse en Airbnb, en casas. Ah, en casas grandes. En A casas Togo le grandes. gusta tener espacio. El tipo ya se acostumbró a la buena vida y no quiere saber nada de un cuartito de hotel. Él quiere su desenvolvimiento. Molestó bastante al comienzo, hasta que le dimos de comer y se dio cuenta de que no queda otra, aquí vamos a pasar la noche. Esta mañana, ya van a ver en los videos, no pudimos hacer muchos clips hablados porque a la cámara se quedó sin batería y la cámara que tenía batería no trajeron el micrófono. Ya. O sea que, ups, Ups, quedó en el auto. Sí, si no se les olvidan las baterías, se les olvida el micrófono, pero algo tiene que fallar. El tema es de que anduvimos haciendo un recorrido, fuimos hasta un área donde hay una hermosa cascada, valió la pena el recorrido, muy bonito el hike. Hicimos el trekking, en el camino vimos un par de ciervos y nos encontramos con un señor que se paró a charlar con nosotros, muy interesante la persona, sabía mucho de América Latina, etcétera, y él nos dijo que a la mañana cuando estaban entrando al camino, digamos, vieron dos osos negros, por el mismo lugar donde pasamos nosotros, exactamente por el mismo camino. Así que esto se trata más que nada de estar en el lugar justo, en el momento preciso. Y ahí uno los ve. Ahora lo trajimos aquí a Togo para que, a ver si lo cansamos un poco, porque se quería largar en la cascada al agua, ¿no? Sí, él ve agua y se mete en cualquier lugar, río, cascada, mar, lo que sea. Se desespera por bañarse. Entonces, lo bueno que el día de hoy no está caluroso como ayer. Ayer estaba inaguantable, hacía más de 30 grados de calor. Bien difícil para salir a hacer un trekking, a caminar con esas temperaturas. Increíble que en este lugar, tan al norte, digamos, pueden hacer estos calores en el verano, ¿no? El parque en sí, ¿qué podemos decir? Un espectáculo. Oh, wow. Un espectáculo. Lo único es que, bueno, lo verán en los videos. De este lado del lago estuvo el incendio forestal en el año 2017 y está todo quemado. Pero de este lado del lago se ve que el lago paró al fuego y de este lado no, está todavía toda la vegetación de pinos y todo natural. O sea que aquí que anduvimos caminando ya se ven los retoños nuevos que están naciendo por todos lados. O sea que yo calculo que en unos 15 años más estas laderas de montaña van a estar otra vez cubiertas de pino. Y lo bueno, que cuando uno ve esos retoños nuevos que están saliendo, se los ve tan saludables y tan fuertes, ¿no? Por algo dicen que los incendios forestales regeneran al bosque y lo hacen salir al bosque fresco con más fuerza. Muere lo viejo, como quien dice, ¿no? Sí, el pueblo es bien chiquito. Me hace acordar al comienzo cuando fuimos la primera vez a Villa General Belgrano, en Calamuchita allá, que el pueblo era bien chiquito y tiene todo ese aspecto. Hasta tiene una sala de cinema, de cine para pasar a películas. Allá en Belgrano también, el cine estaba en una cafetería, en la cafetería de Don Miguel. Y tenían un cinema con sillas nomás comunes y cosa de pueblito chico, ¿no? Tiene ese aire. Lo curioso es ver lo cerca del pueblo que pararon al incendio. Hay áreas que uno las veía en el pueblo y se ve que más o menos a 100 metros ya se quemó todo hacia arriba, hacia la ladera de la montaña. O sea que se salvó este pueblo, no sé cómo lo detuvieron al incendio para salvar al pueblo. También se ven 2 helicópteros para pelear a los fuegos forestales, porque en esta zona son frecuentes. Eso es todo por ahora, familia. Es más o menos un update, una puesta al día de lo que está sucediendo, y ahora vamos a ir a otro sendero a caminar un poco con todo.
Llegamos a la casa, papi. La casa, la casa. Who's home? Who's home? Good boy. Good boy. Bueno amigos, estamos de regreso en la casa, así que vamos a terminar el video por acá, despedirnos. Teníamos planes de terminar el video en el parque, pero las últimas 2 paradas que hicimos, justo esos senderos estuvieron cerrados. Y después, bueno, ya estábamos a la salida del parque, así que decidimos, ok, manejamos hacia la casa. Así que ese fue el final del paseo. Terminamos comprando el pase para todos los parques nacionales dentro de Canadá por 1 año. Es un pase que cuesta menos de $150. Así que vamos a ir de regreso a Waterton porque no queda tan lejos. Hay un montón de senderos para caminar. Hay senderos que van hacia la frontera con los Estados Unidos y uno puede cruzar a Montana a pie. Hay senderos que van hacia la provincia de Columbia Británica. Y bueno, senderos por el bosque, senderos por cañones, senderos que van a lo largo de los lagos. Así que hay mucho por recorrer. Lo pasamos muy lindo con Togi y como habrán visto en el video, él realmente disfrutó los lagos y poder nadar, pero también algunas de las caminatas que queremos hacer tal vez no sean ideales para traer un perro. Así que estamos planeando en regresar al parque tal vez este otoño. Así que ya podrán conocer un poco más de este Parque Nacional de Waterton. Y sí, creo que ese es el video de hoy. Ya tenemos más paseos, más viajecitos planeados por aquí, por el sur de la provincia de Alberta. Así que nos estaremos viendo pronto. Y bueno, nos despedimos. Chao, chao.